Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Por esta razón, nunca abraces a un extraño en el camino. Auténtico relato de rancho con nahuales 100% real. De pronto, los gritos de Panchito nos pusieron en alerta. Este pobre niño venía ya sin aliento, suplicando ayuda, porque a su abuelito lo estaban lastimando, ya que en el camino se encontró a una extraña mujer, y ésta le pidió un abrazo, y al hacerlo con horror miraron cómo de pronto se convirtió en una aberrante serpiente nahual, un ser que le fracturó los huesos. Buenos días, tardes o noches. Soy una persona de oficio campesino, y esto que les quiero contar es real, y pasó hace muchos años, en un pueblito del estado de Zacatecas, en límites con Jalisco, México. En mi rancho pasaban extrañas cosas o eventos, y todos relacionados con desapariciones de personas, pero en especial de niños. Por un tiempo se rumoró que esto se debía a que eran secuestrados por el crimen organizado o por el AMPA, y quien dice que hasta traficantes de personas, pero la verdad estábamos muy equivocados. Una mañana, una señora de nombre Petra se despertó gritando de que a su hijo menor, que estaba sin bautizar, se lo habían sacado de su cuna. Al mirar a detalle en el piso, que en ese tiempo era de tierra, solamente miró los rastros de un extraño animal, uno sin pies, el cual se arrastró sigilosamente para llegar a la cuna del bebé y de allí robarlo, y de este ya jamás se supo nada. Recuerdo que mis padres y familiares acudimos ese día a buscar al bebé, pero pues ya nunca apareció. De inmediato nos pusimos en alerta. Al principio imaginamos que algún coyote era el culpable de esto, pero pues era extraño. ¿Cómo es que este animal cada noche no dejara más que tierra removida? Y eso sí, un extraño olor a putrefacción. Ya con el paso de las semanas, nos llegó la noticia de que en otros pueblos pasaron los mismos eventos, pero curiosamente, este animal solamente se robaba a puro niño sin bautizar. En el transcurso de los días, esto se calmó un poco, y la tranquilidad regresó nuevamente a nuestro rancho, donde en ese tiempo aún no teníamos los servicios básicos, que eran el drenaje, teléfono y luz eléctrica. Cuenta mi historia que cierta noche a la casa llegó un primo de mi madre, el cual venía acompañado de su nieto. Ellos tenían un rancho como a 5 kilómetros del nuestro y acudieron para que les prestáramos un costal de granos de maíz. Como la cosecha pasada había sido exitosa, mis padres les regaló un costal de granos y no se los cobró. Se quedaron a dormir y después, a eso de las 4 de la mañana, cuando aún no amanecían y los gallos no cantaban, se marcharon a su rancho para iniciar con las labores de siembra, ya que estaban por venir las temporadas de agua. Pero a eso de las 6:30 de la mañana, nos paramos alarmados al escuchar los gritos del niño Panchito, quien nos suplicaba ayuda, ya que a su abuelito lo estaba atacando una enorme serpiente mazacuata, la cual en segundos lo prensó y le estaba destrozando la caja torácica. Al escuchar el grito del niño y al pedir auxilio, jamás imaginé lo que le estaba pasando al viejito, y nunca creímos que estuviera en peligro. Así que de inmediato mi padre tomó un enorme machete y corrimos en su auxilio. Como pudo y sin aliento, Panchito nos guió hasta donde estaba el abuelo, y al arribar les juro por Dios que aún entre la oscuridad de los campos de maíz, allí miramos
cómo esa enorme serpiente tenía aprisionado al viejo, el cual ya se veía casi muerto. Al momento de que mi padre exclamó, «Dios nos libre», ese extraño animal se revolcó entre las milpas, soltando al anciano, el cual quedó todo ensangrentado. Don Chemo San Juan, seré honesto. Mi familia tenía más de 70 años viviendo en esos ejidos, y jamás habíamos visto a una enorme serpiente como esta en esas barrancas y cerros. Por eso con miedo les quiero afirmar que eso o esa cosa era un nahual, pero uno jamás imaginado o observado en esa zona. Al mirar que el señor estaba malherido, de inmediato mandamos al pueblo más cercano por ayuda e improvisamos una camilla con tablas, y unas personas lo trasladaron al centro del pueblo en unos burros para buscar a un médico más cercano. Antes de que el abuelo muriera, nos contó lo que les quiero narrar realmente y cómo sucedió. La verdad, no sé si me crean. A veces yo diría que estaba soñando, pero es real, y lo puedo afirmar. Resulta que en esa ocasión, después de que salieron de la casa con el costal de granos que les regaló mi papá, pues de inmediato se quedaron en su terreno para sembrar, antes de que el sol los quemara. Pero cuentan que al momento de que el viejito comenzó a sembrar, de allí de entre las milpas salió una viejita, una como de unos 70 años de edad, la cual amablemente le suplicó que la abrazara, porque se sentía triste y sola. El abuelo en un principio imaginó que esta mujer estaba borracha, o en su defecto loca, y cuando ésta lo abrazó a la fuerza, el viejito trató de quitársela de encima, pero ya era demasiado tarde. En ese momento, esta anciana se transformó en una enorme y aterradora serpiente, una como de 5 metros de largo, y lo enredó del cuerpo para abajo, y comenzó a sofocarlo. Por su parte el niño estaba paralizado de miedo, y es que fue mudo testigo al ver cómo esa anciana en segundos se convirtió en un nahual, y sin darle tiempo de nada, sujetó al abuelito para matarlo lentamente. Fue allí que como pudo, el niño corrió para avisarnos, y también con miedo fuimos a su auxilio, sin imaginar que sería la única y última vez que miraríamos a un nahual. Al auxiliar al viejo notamos que no toda la sangre era del señor. Fue allí que malherido nos dijo que cuando esta serpiente lo atrapó, éste alcanzó a sacar su machete, y esta cosa al momento de apretarlo, pues por error se cortó la garganta. Y al verlo malherido, y al vernos que ya estábamos para auxiliarlo, salió corriendo por entre los maizales. Así que organizamos un grupo de búsqueda, con unos 10 campesinos todos armados, y fuimos siguiendo el extraño rastro de sangre que dejaba esta serpiente. Íbamos con mucho miedo, pero a unos 2 kilómetros, allí entre las barrancas y rocas, llegamos a una cueva, una que jamás habíamos visto, o por lo menos conocido. Al entrar allí en ella, con horror descubrimos el cuerpo de una anciana, igualmente de aproximadamente 70 años de edad, la cual estaba ya sin vida, a consecuencias de una enorme cortada a la altura de su cabeza y cuello, y por si fuera poco, allí dentro estaban los huesos, cráneos y restos de varios infantes. También observamos decenas de esqueletos de tlacuaches, venados y hasta pumas. 3 días después, y a causa de las heridas, falleció don Rosendo Gómez. Por su parte, su pequeño nieto jamás se repuso de lo que miró, y se enfermó del mal del susto, y también murió 10 años después. Por eso, desde ese día, si visitas mi rancho en el estado de Zacatecas, la gente te dirá que por nada del mundo y por tu bien nunca abraces a nadie en los caminos, cerros y montañas, ya que sin duda corres el riesgo de que éste se convierta en un nahual
y te toque la misma suerte, aquella que vivió don Rosendo, el hombre que fue aniquilado por una serpiente nahual. Gracias a Dios, ya no se perdieron más niños, ni hubo noticias de otras desapariciones. Y creo que esto se debió a que mi padre y otros señores quemaron la cueva con los restos de este nahual, por temor a que regresara a la vida. Ahora, después de décadas, no me canso de contar este aterrador evento con una serpiente nahual a mis nietos, y siempre les hago presente que jamás abrazan a un extraño, y menos si aún no cantan los gallos. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Flores, suscriptor del canal. Les quiero confesar algo. Se trata de una terrible maldición que se nos pegó y se originó en mi juventud, en un pueblo de Veracruz, México, cuando mis amigos y yo nos hicimos los valientes y fuimos a parar al cementerio municipal de La Piedad, allí donde había rumores que varios seres híbridos, brujas y hasta nahuales, o en su mayoría brujos, llegaron a tocar Tierra Santa, porque algunos familiares no sabían que eran seres pactados al diablo, y esto originó que este fuera uno de los cementerios más visitados desde el siglo pasado por santeros, brujos, hechiceros, que absorbían energía para sus trabajos. Cuando este campo santo fue foco de atención, hasta venía gente de otros lugares, afirmando que allí estaba una alta concentración de luz atrapada sin trascender, por el tipo de seres que habían sepultados. Esa madrugada anduvimos allí husmeando, sin imaginar que de allí no saldríamos solo las 6 personas que entramos a profanar, sino que lo haríamos con un alto número de manifestaciones y demonios, pero en general con un potencial ser maligno e infernal que se manifestó en diferentes demonios, y creo que lo despertamos de su encierro y solo necesitaba de un transporte humano esa madrugada para salir espiritualmente de allí, y por eso se le trepó a mi amiga en hombros. Les explicaré al detalle cómo pasó todo hace justo hoy, 5 años atrás, señor Chemo San Juan. Cuando nos internamos en ese macabro cementerio, íbamos con la intención de traernos una cruz, por lo menos, o mínimo unas flores, esto para demostrar nuestra valentía con amigos de mi comunidad del pueblo, donde por años pagamos caro ese estúpido atrevimiento. Nos colamos hasta el fondo del panteón para que el velador no nos descubriera, pues faltaba poco para las 3 de la mañana y este estaba profundamente dormido y además estaba armado. Esa vez recuerdo que quería ver a un muerto, un fantasma, o por lo menos el esqueleto de un ser maldito, de lo que contaban en el pueblo. Para eso me subí arriba de una lápida y empecé a patear las tumbas, arrancar las cruces y perturbar el descanso eterno de los supuestos muertos equivocados, porque teníamos conocimiento que en ciertas fechas, a altas horas de la madrugada, de allí salían alaridos de algo que permanecía atrapado, pero hasta ese instante nadie había hecho la estupidez de ir a investigar más a fondo. No sé cómo, pero me monté en una extraña tumba sin cruz e insulté a su muerto diciéndole que saliera si en verdad no estaba descansando, ya que el cementerio es para las almas de luz y en un camposanto para seres de Dios y no para alguien pactado o del orden de Satanás. Pero, ¿por qué afirmaba esto? Por simple hecho de que ese pueblo, desde décadas pasadas, era nido de potenciales brujos y hechiceros, así como brujas nahuales híbridas que se mutaban en casi cualquier ser vivo, inclusive en elementos de la naturaleza, como remolinos, rayos y hasta tormentas. También existió una persona
quien dio fe de que en ese cementerio, por temor a alguno ser de lo que mencioné, despertara o reencarnara en un demonio para volver a dañar a la gente, porque allí lo dejaron atrapado sus enemigos, pero no sabíamos que eso posiblemente fue el gancho para que alguien como nosotros lo trajera de regreso, y así desgraciadamente pasó. De pronto sentimos que esa tumba se movió, pues hasta la tierra se revolvió esa madrugada, así que le volví a pedir que se manifestara y regresara a la vida ante el miedo y nerviosismo de algunos de mis amigos, y en especial de Mari, que me jaló porque empezó a sentir miedo. No era yo, creo que algo me estaba dominando, y hasta reté a cualquier cadáver o alma de bruja o algún espíritu que había venido para terminar con él. En eso una vez más se movió la tumba, y de su interior recuerdo que se fue manifestando un extraño perro flaco de una raza rara, el cual tenía como sarna y tenía un fuerte y fétido aroma a muerte. Creo que ese perro tenía en la tumba su madriguera, pero fatal error, esa cosa en fracción de minutos fue creciendo de masa muscular, se tornó muy agresivo y de pronto nos correteó al grado que casi nos muerde. Parecía que era un guardián o que protegía algo, pero allí la adrenalina nos ganó y corrimos, ya que ese perro negro creció físicamente. Lo raro de todo es que Mari mencionó que no podía correr, ya que sentía que cargaba un enorme peso en sus hombros. Imaginé que era la ansiedad y el miedo, así que entre varios la cargamos hasta llegar a una calle cerca de casa. Volteamos y ya no vimos más al perro negro. Creímos que allí terminó todo, y fue una perfecta coincidencia, sin imaginar que eso era apenas el inicio de una serie de eventos y desgracias que estaban por pasar. Todo empezó a cobrar vida y convertir a nuestro pueblo en un verdadero infierno, desde que en el cementerio despertamos a ese ente que estaba allí atrapado y le dimos vida al sacarlo esa noche. Al amanecer dieron el grito en el cielo que algún profanador había desenterrado un cadáver y se robó los huesos por la tierra removida. Sabía que habíamos estado allí, pero algo así como sacar un muerto, pues por supuesto que no. Pero esa misma semana sucedió que en el barrio 42, junto al campo deportivo, un extraño animal hizo su primer ataque y devoró a casi todos los perros de esa calle, y a uno que otro borrego y vaca también. No se salvó ningún animal. Con esa hazaña que los mató, muchos pensaron que era un lobo hambriento, pero hacía siglos que un animal de ese tipo no atacaba así o se acercaba al pueblo. Solo recuerdo, señor Chemo San Juan, que yo vivía cerca y esa madrugada un pesado animal corría sobre nuestros techos y hacía un aterrador alboroto, pues parecía que era seguido por algo o alguien. Mis padres estaban de viaje y mi abuela, que nos cuidaba, asustada, dijo que la desgracia había caído en mi pueblo y eso ni Dios lo pararía, ya que por la forma en que aullaban los perros parecía que se les había aparecido el demonio, pues hacían ladridos de agonía y aún faltaba poco para las 3 de la madrugada, hora del diablo. Minutos después se callaron los perros, al grado que creímos que algo los había dormido, y de nuevo esa cosa extraña se hizo presente y trepó por los techos y caminó entre ellos, como pretendiendo irse. Entonces allí empezó mi pesadilla. Se escuchó como ese animal pesado caía en la lámina de nuestra casa, y cuando creímos que seguiría de largo, increíblemente caminó en círculos sobre todos los cuartos, como buscando algo. De pronto empezó a caminar de esquina a esquina y comenzó a rasguñar la lámina de arriba de mi recámara. Era como si esa cosa o demonio me oliera, porque sentí que venía por mí. Después
Imaginé que me olfateó y comenzó a bailar sobre el techo para después trepar por los árboles y perderse en esa oscura madrugada. Mi abuela no paró de rezar y de leer su Biblia, a la vez que abrazó a mis hermanos chicos. Estaban aterrados de miedo. Al principio creíamos que era solo un gato, pero al amanecer los vecinos le dijeron a mi abuela que tuviera mucho cuidado, ya que descubrieron los cadáveres de animales que atacó esa noche, y todos decían que algo buscaba en nuestra casa, por los testigos que afirmaron que esa bestia era un enorme perro negro, parecido a un lobo, pero con la cara de un supuesto brujo que vivió en la colonia años atrás y que para todos estaba muerto y enterrado para que no se saliera del cementerio de la Piedad del pueblo. O eso creían, pero lo increíble es que no sabían cómo es que había regresado a la vida o quién lo despertó. La abuela nos contó que venían cosas malas, ya que cuando era joven, justo al fondo de la colonia, vivía un potencial brujo nahual que en las madrugadas salía a dañar, enfermar y matar a personas por encargo. Y este actuaba en forma de animal, muy feo, tan feo que se asimilaba a un demonio. Cuentan que a su regreso solía espantar a la gente o campesinos que deambulaban a esas altas horas de la noche. La gente decía que si esa bestia venía y se paraba en tu techo, como lo hizo con nosotros, es porque algo buscaba allí y no eran cosas buenas. Es por eso que contrataron a otro brujo y éste lo mató. Fin de esa historia. Después de varios eventos similares, ataques y muertes de vecinos, corrimos de esa colonia, nos mudamos, así que por un tiempo ya nunca supimos si regresó ese ser nocturno. Para colmo de nuestra suerte, fuimos a parar a donde vivió una bruja, que también estaba sepultada en ese aterrador cementerio, y en altas horas de la noche se veía una bola de fuego bajar de los árboles y un impresionante guajolote negro nos visitaba, al igual que extraños perros. Así que un mes más tarde también nos mudamos de ese lugar y nos cambiamos a otra casa, justo con unos familiares. Mi abuela decía que era lógico que en esa última casa nos asustaran, era que porque en ese terreno vivía una bruja pactada que hacía trabajos oscuros y de muerte, pero también a ella otros brujos la mataron. Cuando cumplí los 20 años, entendí que desde que perturbé el descanso de los muertos, esto fue creciendo por años y nunca me atreví a contarle a mis padres y a la abuela de lo que hicimos. Desde allí me pasaron cosas ya personales, al grado que para salir al baño era acompañado, pues todos teníamos miedo en ese pueblo. Ni mi madre o padre tampoco salían solos, pues decían que era mejor rezar y no hacerle mucho caso a los ruidos y extraños animales que nos visitaban, y se paraban en los árboles, aunque supieran que nunca esas cosas nos dejarían en paz. Unos días después, a la madrugada, un ser extraño con cuernos atacó a un vecino con una fuerza y saña inusitada, fracturándole varios huesos. A este hombre le gustaba mucho andar de parranda y tomar hasta altas horas de la noche. Y desgraciadamente esta fue su última borrachera, porque ese ser maligno no solo lo lastimó físicamente, sino también que lo desquició mentalmente y nunca más pudo recuperar sus facultades mentales. Este vecino era uno de los muchachos que conmigo profanamos el cementerio años atrás. El año pasado conseguí trabajo en un famoso almacén de ropa y en ese mes me tocó entrar en el turno nocturno para recibir la mercancía de fin de año. Desde allí fue que me comenzaron a espantar directamente
y de diferentes formas y manifestaciones, al igual que a mis compañeros. Primero se empezaron a escuchar ruidos extraños, como eso de las 3 de la madrugada, en las bodegas y baños. Justo fue cuando nos quedamos sin luz y de la nada todos los focos reventaron. Después se escuchó un alarido, como si fuera el último suspiro de un muerto, que se apagaba poco a poco. Y entró una ola de frío, un viento helado, que era raro en ese lugar. Se escucharon pasos y algo se veía acercando entre la oscuridad, tirando las cajas de la mercadería. Mis compañeros estaban en shock, pero yo sabía que venía por mí, ya que eso no pararía hasta cobrar la afrenta que le hicimos en el cementerio, donde yo era el causante de despertar a esos nahuales, brujas y demonios que ahora estaban desquiciándonos. Solo escuché los gritos de las compañeras, que me tocó estar en el sótano de la bodega, abriendo las cajas de ropa y contando las prendas. Allí vi cuando de repente algo se asomó al fondo de la bodega, entre el marco de la puerta y unas cajas. Con la luz de mi celular supe que no estaba solo y que esa visita venía por mí. Y era una sombra negra, como de 2 metros de estatura, con enormes garras, y le brillaban los ojos, al igual que cuernos y dientes. Eso parecía sacado del infierno y sin duda vino a poner fin a muchas cosas. Sin mentirle, señor San Juan, al principio no le hice caso, porque imaginé que mi subconsciente y ansiedad me estaban queriendo traicionar y empezaba a imaginar cosas. Solo que lo feo vino cuando se me manifestó de frente. Era un ser totalmente negro y descarnado, que olía a la misma tierra del cementerio. Esa vez tenía como los ojos desorbitados y una boca llena de afilados dientes con sangre, y respiraba cerca de mi oído de una manera brusca. Cuando creí que me mataría, exclamó: «Aquí estoy en mi máxima expresión. Ya estoy alimentado y listo para lo que se te ofrezca. ¿O acaso ya olvidaste cuando tú fuiste a maldecirme y a retarme al cementerio donde estábamos atrapados? A esa vez entraron 6 personas y salieron esas mismas, pero con demonios inimaginables. El diablo es el señor del engaño y ustedes fueron el elemento esencial para regresar a la vida a nosotros, los seres impuros. Ahora solo es el principio de tus pesadillas y no te dejaremos en paz hasta que cobremos sangre de alguno de ustedes. Así que seremos tu sombra y no habrá poder divino que te ayude, al menos que me entregue una vida de cualquiera de los que nos despertaron». «Dios mío», exclamé, por si es que Dios me estuviera escuchando, pues yo me desmayé y me fueron a despertar mis compañeros. Esa vez, ya que ellos supieron que algo no estaba bien, y desde esa semana colocaron velas, listones rojos y muchas cosas de protección. Pero seré honesto, las cosas continuaron por un mes hasta que llegó la desgracia final. Empezando el año 2020, amigo San Juan, ya todo regresó a la normalidad. En casa ya no teníamos extrañas visitas. En mi trabajo ya no pasaban eventos paranormales. No se escuchaban los nahuales o brujas caer en los techos. Ya no había muerto nadie, ni se hablaba de ataques
como los que hubo en mi trabajo. Ya no se presentó ese ser diabólico. Pero, ¿quieres saber por qué? Porque en esa semana se cobraron la deuda con una de las chicas que profanó el cementerio con nosotros. Ella se mató en su camioneta y la encontraron horas después sin vida. Al oír esta noticia, los otros 4 que fueron conmigo al cementerio huyeron del pueblo, después que les conté a detalle todo esto. Y ahora yo soy el único que quedó en este lugar donde comenzó todo esa noche que profanamos el encierro de esas aberraciones y manifestaciones del infierno. Creo que por ahora se pagó el precio, pero ¿por cuánto tiempo? No lo sé. Espero que esto llegue a miles de personas que lean y escuchen sus eventos reales e investigaciones y no caigan en el grave error que caímos nosotros. Ahora, por favor, recen una oración junto conmigo y que Dios nos bendiga y nos proteja a todos. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales, basado en una serie de eventos paranormales, contados por el señor Óscar Montes. Relatado por quien les habla, Jorge Sugo. Y les deseo de todo corazón que la felicidad los castigue.